Bueno, para mí es un placer estar en Buenos Aires, porque es un lugar que yo quiero mucho, como decía Silvana, desde el 2009 con el brote de Ercilia y por otro lado por este hospital, ¿no? Por esta política pública pensada por Hermes que significó el cambio de una casa de familia tabicada con Durlock a un hospital como el que se tiene. Quiero felicitar a Alejandra por esta iniciativa. Me parece que es súper importante encontrar espacios donde podamos pensar, compartir experiencias e intercambiar propuestas, ideas que nos salen bien y a veces que nos salen tan bien. En el rol, o un poco contarles mi historia, no fue para mí difícil pensarme en un lugar de liderazgo y creo que estuvo esto vinculado con la historia familiar. Yo tengo una mamá que actualmente tiene 93 años y que siempre nos dijo que no había nada imposible, que todo lo que quisiéramos lograr era posible. Y creo que ella fue una gran mentora. No trabajó porque en ese momento las eran cuidando niños, pero sí nos desarrollo de todas las potencialidades que cambiamos a este. ¿Sí? Ahí está, perfecto. De todas las potencialidades que uno podía lograr. En el desarrollo de salud, yo estudié medicina en la época del proceso. Creo que ahí sí fue muy duro y la discriminación hacia las mujeres fue muy fuerte. Pero luego opté por una especialización que es pediatría. Y la miro a Romy y digo, todas las pediatras, la mayoría de las pediatras somos mujeres. Y me formé en un hospital pediátrico, el Hospital Vilela de Rosario, donde el volumen de mujeres era muy potente. Y donde ahí pensar un jefe de servicio mujer, una directora mujer, una jefa de guardia mujer, era lo común. Con lo cual ahí uno va construyendo el liderazgo. Diferente hubiera sido si hubiera elegido cirugía, creo, o traumatología. Creo que era impensado para una mujer. Siempre recuerdo que era la última infectóloga en ese momento que se había formado y que me mandaron castigada a un curso de vacunas. Yo odiaba las vacunas porque parecía que no las iba a poder aprender nunca. Y como nadie quería ir a vacunas, me mandaron a mí ese curso en diciembre del 1999. Acto seguido, luego me ofrecen coordinar el programa de vacunas de la Secretaría de Salud de Rosario. Y en esa secretaría ya había secretarias de salud como Mónica Fein, había coordinadora de atención primaria como Débora Ferrandini y muchas mujeres con mucha potencia. Con lo cual gesté una posibilidad de conducción desde la mirada de la mujer como muy fuerte, no encontrando en ese momento obstáculos. Cuando se ganan las elecciones, siempre lo quiero contar, y asume el ministro Capielo, a mí me invita y me propone que yo fuera la directora de mi hospital pediátrico. Y en ese momento, en el 2008, yo le digo que la gestión no me gustaba, que yo no era una chica para la gestión, que yo era una chica territorial. Entonces me dice, bueno, te vamos a mandar a un desafío que es la Dirección de Promoción y Prevención. Una dirección históricamente masculina, donde había habido muchos directores hombres y donde yo llegaba de Rosario a la provincia de Santa Fe con todo lo que esto significaba. Ahí pudimos trabajar muchísimo y pudimos estar acompañados de muchas mujeres que fuimos incluyendo. Y cuando llega el desafío del 2017, que lo quiero contar, yo estaba decidida a decir que no al ministerio, porque siempre a uno le parece que no está suficientemente preparada, que siempre hay otro que está mejor preparado. ¿Para qué esto? Así que armo un discurso para contestarle al gobernador diciéndole todo esto. Me gusta lo territorial, me gusta el contacto con la gente, no quiero las oficinas, no sé si me voy a llevar bien con tanta gente. Y me llama él en ese espacio. Quiero contarles ahí que nosotros veníamos trabajando hacía mucho tiempo en la gestión y que había un grupo de compañeros masculinos que también uno de ellos podía ser candidato. Habíamos hecho un acuerdo que independientemente de quién fuera elegido como ministro o ministra, íbamos a trabajar todos en conjunto. Y cuando llego al despacho del exgobernador Lipschitz, le planteo esto
Digo, yo sé que me llamaste para esto, pero te quiero contar que yo quiero seguir trabajando en el territorio, salir, hablar con la gente, que no te voy a servir en el ministerio. Y el exgobernador me contesta, es lo que yo quiero para el ministerio. Con lo cual, yo que iba decidida a decir que no, tuve que decir que sí, porque todo lo que yo quería se gestó. El primer mensaje es, tiene que haber una decisión política, no de los papeles ni de la foto, una decisión política de incluir mujeres en los lugares de decisión. Tiene que haber una decisión política de dar libertad a las mujeres para ejecutar, para gestionar y para trabajar. Y eso creo que fue lo más importante que yo tuve, la posibilidad de desarrollar el Ministerio de Salud del modo que yo quería, vinculado siempre con una relación muy fuerte con la gente. Pero el segundo mensaje es que mis compañeros varones que se habían comprometido a acompañar cuando no fueron elegidos, renunciaron. Esa fue mi primera baja. Yo tenía un grupo muy potente de hombres que iban a tomar una dirección de tercer nivel, pero decidieron no acompañar sin una justificación. ¿Y cómo lo tuve que leer? Como que era imposible para ellos que una mujer liderara el Ministerio de Salud. Esas bajas existen, pero si esa gente no te suma, uno la deja en el camino y sigue adelante. Así que creo que el primer mensaje es la decisión política y el segundo mensaje que quiero dar es, hay que animarse, gente. Yo creo que hay muchísimas de ustedes que pueden acceder a un montón de lugares, pero se trata de animarse, se trata de decir que sí, se trata de decir yo puedo y se trata de ordenar la historia familiar para poder acceder a estos lugares, porque creo que el gran tema que tenemos es que somos las cuidadoras eternas, ¿no? Las cuidadoras de los padres, las cuidadoras de los niños, las cuidadoras de las parejas, las cuidadoras de otro. Y en ese rol de cuidadoras a veces uno no se puede correr para ocupar estos lugares. Pero el cambio se genera ocupando lugares de decisión. No hay modo de cambiar una realidad si uno está en el banco de suplentes. Uno necesita estar en la primera fila, necesita estar en la mesa chica de decisiones para poder tener una mirada diferente. Y rescato de este ministerio que no solo había que tener decisión política y yo tener la decisión de aceptar, sino que había que armar una estructura y nombrar personas que también fueran mujeres en las secretarías de administración, en las secretarías de tercer nivel, en las coordinaciones de nodo y en las direcciones de hospitales. Digo, las direcciones de los hospitales, históricamente bastiones masculinos e históricamente bastiones hegemónicos médicos, tienen que poder tener mirada de mujer e interdisciplina. Es posible pensar que un gestor no tiene que ser médico en una dirección de un hospital o en un centro de salud. Es súper posible de pensar y esta es una modificación de los que estamos en el área de salud que tenemos que plantear. Las leyes existen, los mitos y costumbres existen, pero el único modo de cambiarlo es que uno tome esas decisiones. Y entonces sumamos a muchas mujeres, como Silvana, en el desafío de un nuevo hospital en Ceres, y también a muchas mujeres a lo largo del territorio que nos permitieron que la conducción tuviera una mirada de mujer. Porque de nada servía que yo fuera la ministra si el resto de la estructura continuaba igual. Y ahí creo que el plus estuvo vinculado con sentarnos a pensar por qué las mujeres no accedían al sistema de salud. Y ahí algunas líneas interesantes estuvieron vinculadas con el cáncer de cuello y pensar por qué la mujer no se hacía un Papa Nicolau. Y ahí nos dimos cuenta que cuando habíamos ingresado a esta provincia solo el 6% de las mujeres accedían a un Papa Nicolau. Y uno decía, bueno, pongo más médicos para que hagan Papa Nicolau y con esto se resuelve. Y no se resuelve, porque hay que hacer el circuito de las mujeres para comprender qué le pasa a alguien para acceder o no acceder a un Papa Nicolau. Y ahí nos dimos la estrategia para el Centro Norte, para el Departamento 9 de Julio, de pensar en el test de BPH, de pensar en la autotoma, que la mujer se tomara su propia muestra para poder lograr hacer un screening y decir quién tiene el virus de papiloma humano y quién no lo tiene, y de ese modo pensar en cómo avanzar.
Y celebro que en este momento, desde el Estado Nacional, se piensa en avanzar con el test de VPH para muchos de los lugares del país y de las distintas jurisdicciones. Y también nos planteamos por qué la gente no se hacía una mamografía, cuando era una de las primeras causas de muerte en la mujer el cáncer de mama. Y ahí pensamos en tener los mamógrafos, pero tener mamógrafos de calidad, porque no siempre hacernos una mamografía significa que la gente está controlada. Y ahí nos pusimos a pensar por qué la gente no se hacía una mamografía y buscamos distintas estrategias, vivir en rosa, poner el pecho, estrategias pensadas con mujeres de la comunidad que acompañaran a otras mujeres a convencer de que es importante hacerte este estudio. Y en esto hay miedo de resultado, hay miedo de salir de la casa porque algunas no las dejan salir, hay imposibilidad de que les den el día de trabajo para hacerse un estudio, y hay imposibilidad porque los chicos quedan solos. Y entonces armamos un colectivito y con una experiencia en San Javier muy interesante, por la cual trasladábamos a las mujeres a hacerse la mamografía y eran esperadas en el mamógrafo del CEMAFE con alegría, con un acompañamiento y con apoyo si el resultado era negativo. Y muchas de ellas conocieron Santa Fe, que nunca habían salido de San Javier, y dieron como un city tour con el colectivito, aparte de hacerse la mamografía. Y pensamos en la regionalización de las maternidades, pensando en el derecho de las mujeres de parir en el mejor lugar y de que los niños también tienen derecho a nacer en el mejor lugar. Y esto trajo mucho conflicto, porque de 120 maternidades que teníamos, las tuvimos que reducir mucho, pensando que tuvieran las condiciones adecuadas para el desarrollo del parto y del nacimiento. Y también pensamos en estas políticas públicas como el parto respetado, un súper gran desafío. Todos avanzamos a la medicalización de la mujer, saben ustedes que el nivel de cesáreas que tenemos es altísimo y que hay que empezar a deconstruir toda una historia de que la cesárea es mejor, de que el parto normal es lo mejor y que la mujer tiene derecho a decidir con quién estar en el trabajo de parto, cómo y en qué posición parir y con qué tiempos del bebé y del niño estar, y no arrancarle el niño al momento del nacimiento, sino dejárselo en ese minuto de oro tan importante. Entonces creo que la vida de cada una de nosotras sin duda tiene un montón de desafíos. Las decisiones que tomamos en esta vida pueden permitir, para aquellas que pensamos que los cambios son posibles, que es posible cambiar una realidad, que no está todo escrito, hay que animarse y hay que decidir, porque solo en los lugares de decisión uno tiene esta posibilidad tan grande de poder cambiar espacios. Y uno, independientemente de dónde esté, sigue generando esta posibilidad de acompañamiento. En el 2019, cuando yo dejé el ministerio, que pensé que me iba a dedicar a una vida tranquila y a viajar, porque hacía 12 años que estaba en gestión, nunca imaginé que venía una pandemia. Y la pandemia mostró muchísimo más esta desigualdad entre el hombre y la mujer. La mujer fue la que quedó en la casa, la que más sufrió, la que más tuvo que ser la gran cuidadora de adultos mayores, de niños y de discapacitados y de personas con discapacidad. Y esta pandemia mostró que muchas de las trabajadoras de salud son mujeres, que muchas tuvieron que enfrentar el desafío de la incertidumbre, de la muerte, del no saber cómo tratar y acompañar a los pacientes, pero muchas de estas mujeres fueron las que estuvieron sosteniendo la mano de muchas de las personas que partieron por la pandemia. Sin embargo, esta pandemia aumentó esta brecha y determinó que muchas de las mujeres no accedieran a los controles. 6 de cada 10 mujeres no se han hecho un control de tensión arterial, ni de diabetes, ni de prevención del cáncer, y casi 4 de cada 10 manifiestan algún dolor luego de la pandemia. Tenemos un súper desafío, que es pensar cómo logramos este vínculo del sistema de salud con las mujeres, cómo logramos recuperar todo este tiempo perdido de la pandemia, perdido en el sentido de haber no podido ocuparnos de muchas de las situaciones de salud que tenemos, como situaciones de salud mental, situaciones de abuso y de violencia, situaciones de problemas crónicos que fueron borradas del mapa por la pandemia. Y ahí creo que desde las mujeres y desde las organizaciones de la sociedad civil, acompañando y monitoreando cómo funcionan los sistemas de salud, uno puede retroalimentar y entender qué nos falta, qué hacemos bien, qué hacemos mal, cómo modificar.
Y el otro mensaje interesante es pensar que uno puede diseñar una política pública desde un escritorio. Pero esa política pública que se diseña de un escritorio, uno tiene que llevarla al terreno, llevarla al territorio para ver si funciona o no. Siempre recuerdo que en Ceres nosotros definimos que este era un hospital de segundo nivel y por lo tanto la neonatología, la existencia de un respirador era casi impensable. Sin embargo, es un hospital sobre la Ruta 34 y si uno analiza lo que pasa aquí, los accidentes, la gran cápita de PAMI y la situación del vínculo con Santiago del Estero hace repensar si ese hospital no merecía tener respiradores. En ese momento, me acuerdo que lo discutimos, pero hicimos un entrenamiento del uso de respiradores antes del 2019 que terminara. Y creo que eso mostró que una política pública discutida con la gente que vive en el lugar, entendiendo cuáles son las necesidades del lugar, permitió que ustedes se enfrentaran a la pandemia ya con un entrenamiento en respiradores y que pudiera esto permitir quizá salvar muchas vidas. Así que uno puede estar en los lugares de conducción, pero no debe perder la oreja, la posibilidad de apertura, la posibilidad de encontrarse, la posibilidad de recibir a cada una de las personas que llegan a un ministerio para pedir un cargo, para pedir una aparatología o para pedir una explicación de algo que no funciona. Creo que de eso se trata. Uno puede ocupar el lugar, pero no se puede alejar de la realidad. Si uno se rodea en estos espacios de liderazgo, de poder o de decisión, de un grupo de gente que me cuenta lo que yo quiero escuchar, pero que no me cuenta la realidad de lo que pasa, creo que pierde ese vínculo con el contacto. Y si uno se cree que porque ocupó un ministerio y porque uno fue una ministra, es diferente en una categoría al resto de las mujeres, se equivocó. Uno es un ave de paso, pasa por un ministerio, intenta cambiar una realidad, pero luego cuando termina su mandato vuelve a ser el mismo ser humano y tiene que poder volver a ser el mismo ser humano que entre a todos los lugares, que se encuentre y que se abrace con toda la gente que quiere, siempre sabiendo que fue coherente, que hizo lo mejor que pudo y que pensó en una perspectiva de género. Muchas gracias. El año de pandemia fue real, y es más, la consultaba permanentemente, fue la verdad que sí, que ese acompañamiento, como yo decía antes y del que habla Andrea, se sintió permanentemente. Mis compañeras asienten allá, porque mis compañeras médicas, porque también lo sentimos, cuando estuvo y cuando no estuvo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere agregar algo, hacer algún comentario. ¿Romy? No es presión, pero... Romy es parte de la familia. Me va a temblar, me va a temblar. Andrea, sos un ejemplo como mujer, ni hablar que sos pediatra y sos nuestro referente. Todo el camino que hiciste no es más que un estímulo para todas las mujeres en nuestras diferentes etapas de la vida. Te escuchaba cuando decías cómo nos cuesta dejar de ser los cuidadores, no solo en nuestra especialidad quizás, pero en todos nuestros aspectos de la vida. Acá estamos con el grupo realmente de médicas que quisimos estar presente. Sos un gran ejemplo en tu trayectoria, yo te admiro, te lo dije siempre, y sin dudas que es el ir por más. Los lugares de liderazgo son de admiración,
y de estímulo en nuestro camino, quizás por esta... Nosotros como médicas lo podemos ver, pero es difícil, no es fácil. Tenemos muchas cosas en nuestra comunidad que nos cuestan como mujeres, pero bueno, decirte que te admiramos mucho y estamos muy, muy felices que estés acá. Gracias. Solo el comentario de Romy, decir que uno admira a la gente que se queda en su lugar y que es capaz de cambiar la realidad del lugar. Porque digo, los que vivimos en las grandes ciudades tenemos casi todo resuelto, ¿no? Con grandes problemas de inseguridad, con grandes problemas de violencia, pero uno tiene todo a mano. Pero animarse y decidir quedarse en un lugar en donde es difícil, trabajar, donde es difícil desarrollarse, donde es difícil estar actualizado y donde uno sabe que la condena por un error es mucho mayor que en una gran ciudad, porque acá es tu vecino, es tu amigo, es el hijo. Así que yo en este espacio quiero destacar la responsabilidad y el compromiso de todo el equipo de salud que aquí está en el Hospital de Ceres, del área de salud porque es la que más conozco, porque creo que decidir quedarse, optar porque cada día uno quiera mejorar, es también liderar un cambio. Porque la actitud más fácil es moverse a una gran ciudad y pensar que aquí mejor no me quedo, que lo mejor está en Santa Fe o está en Rosario. Sin embargo, que decidamos quedarnos en el lugar, que decidamos hacer una medicina de calidad, que decidamos seguir capacitándonos y decidamos acompañar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y niños y niñas y adolescentes que llegan, me parece que también es mostrar que es un liderazgo fuerte, de que estoy comprometida con mi realidad y que desde este lugar también genero cambios. Así que, Romy, mis felicitaciones. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Yo creo que acá estamos en un congreso de mujeres líderes y entonces lo que quisiera decir es que veo en vos justamente un ejemplo del liderazgo femenino, que es un liderazgo firme, decidido, pero a la vez también suave y amoroso, que sabe expresarse, que sabe llegar al otro y que el gobierno, los gobiernos han permitido, del frente han permitido que haya una salud de calidad, una infraestructura de calidad para todos, que todos los santafesinos puedan tener la misma calidad en materia de salud. Y eso es un triunfo de las decisiones políticas que se tomaron y del trabajo de todos los santafesinos y santafesinas. Te felicito, te admiro y te deseo que sigas inspirándonos a todas nosotras. Gracias. Solo contarles una anécdota. A mí me tocó cerrar una planificación estratégica. Y un poco hablábamos de eso, ¿no? Cómo uno necesita, cuando llega al gobierno, planificar. Planificar implica que es probable que yo no vea el fruto de mi trabajo y que es probable que un otro inaugure lo que yo empecé o que es probable que un otro se lleve los laureles por algo. Yo fui una afortunada porque me tocó inaugurar el CEMAFE, acompañé la inauguración del Hospital de Ceres y me tocó el gran desafío de 2 hospitales de tercer nivel. Históricamente los hospitales de tercer nivel, para los que no conocen la historia de salud, son hospitales muy hegemónicos, muy masculinos, y uno de estos hospitales es el Hospital Iturraspe de Santa Fe. En ese Hospital Iturraspe, para contar la historia, había un acuerdo con los integrantes del hospital desde la época de Hermes Wiener de un traslado del Hospital Iturraspe a la zona norte de la ciudad, porque la zona norte de la ciudad
de Santa Fe es la que tiene un mayor volumen poblacional y la que tenía peor acceso al sistema de salud. Ese acuerdo fue firmado por los jefes de servicios, hegemónicos y médicos. Pero nadie pensó que esa obra se iba a terminar y nadie pensó que ese hospital se iba a migrar. Cuando llegó el momento de migrarse, nosotros tuvimos que enfrentar una lucha cuerpo a cuerpo con la hegemonía de los médicos del Hospital Iturraspe, porque por comodidad el traslado de ese hospital Iturraspe al nuevo Hospital Iturraspe generaba que no me quedara cerca el sanatorio al que yo trabajaba en el privado. Y esto no era que no me quería ir a la zona norte y que no pensaba que la población me necesitaba, sino que era una comodidad individual. Ese traslado del Hospital Iturraspe se judicializó y yo tuve que ir a declarar para explicar por qué trasladábamos el Hospital Iturraspe a la zona norte de la provincia, de la ciudad, y por qué no nos quedábamos en el viejo Hospital Iturraspe. La verdad que lo justificamos con todos los argumentos que teníamos y cada día de esta pandemia yo recibí mensajes de los compañeros que trabajan en el nuevo Hospital Iturraspe diciendo gracias por este hospital, porque la pandemia hubiera sido muy difícil si no teníamos un hospital nuevo. Así que creo que las decisiones a veces uno las toma, el sostenerlas, el defenderlas y el confrontar aún a la corporación médica masculina más dura, también nos toca. Gracias. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Un placer que nos estés visitando en la ciudad. Vos dijiste en una parte de lo que estamos escuchando que en un momento parte de tu equipo al asumir se retiró. ¿Cómo manejaste ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Esto incentivó obviamente a quedarte y seguir? ¿Te dio miedo? ¿Cómo fue ese momento para vos, para tu familia? Bueno, súper importante porque esto quizá muchos no lo sabían. Nosotros era el equipo que formaba o que iba a conducir los hospitales de tercer nivel, o sea que son hospitales muy complejos, que son los hospitales de alta complejidad, y eran 3 compañeros que venían trabajando hace mucho tiempo y que ya tenían las designaciones en curso. Imagínate que yo asumía como mujer, como ministra, que el gobernador había depositado en mí toda la confianza y que con las designaciones en curso, listas para salir, la gente que había dicho sí, de golpe me dice que no. Me acuerdo que fue como un cimbronazo, que fue como un torbellino, que fue como mucha bronca de decir, la palabra se sostiene. Si vos te comprometiste a que todos, independientemente de quién fuera electo, íbamos a trabajar en conjunto, no entiendo. Que los llamé para que me explicaran lo inexplicable. Que alguien me diga que nunca se había reunido conmigo y me diga, no puedo trabajar con vos, cuando ni siquiera habíamos fijado los objetivos y cuando le habíamos dado yo la posibilidad de que ellos eligieran con qué equipo querían trabajar y que buscaran compañeros para formarse. Pero en ese momento, yo lo que rescato de la decisión política es que lo llamé al gobernador, porque eso podía generar un problema mediático. Empieza el ministerio y de pronto ya le renuncian 3 funcionarios a la ministra. Y el gobernador me dijo, el exgobernador me dijo, ¿vos estás segura de lo que querés? ¿Estás segura hacia dónde vas? ¿Te hace ruido que esta gente se vaya? Y yo le dije, no me hace ruido que esta gente se vaya. Hay muchísima gente más potable que ellos y vamos a seguir adelante. Con lo cual, el exgobernador me dijo, esto no va a tener ningún problema. Así que creo que se trata de eso. Yo, por suerte, en esa dirección de tercer nivel conseguí una compañera increíble, la doctora Patricia Morales, médica y mujer, cardióloga, que asumió la dirección, la Secretaría de Tercer Nivel de los hospitales grandes y que peleó a capa y espada por los recursos, por los equipamientos, por las modificaciones en las lógicas de trabajo en los hospitales grandes y la verdad que, bueno, llevamos adelante las 2 migraciones y el establecimiento también
en el Hospital de Reconquista. Y hay una cosa que recuerdo del Hospital de Reconquista como del Hospital de Ceres. Los compañeros preguntando si no era mucho y la gente diciendo, no es mucho esto para nosotros. Y ahí comprendí que hay que trabajar mucho más, que todos nos merecemos un lugar y una atención de calidad. Y que la gente del interior está tan acostumbrada a que con lo poco se arregla, que cuando vos das un salto, tenés que trabajar fuertemente con las prácticas, con los desafíos y con convencer que realmente se merecen esa salud. Y ojalá uno siempre nivele para arriba y que uno no retroceda en todos los derechos conquistados, del parto respetado, de la diversidad sexual, de pensar en el eje de la gente y de la familia, en de garantizar el acompañamiento en las decisiones que la mujer tome para seguir adelante con un embarazo o en identificar si hubo violencia y abuso para acompañarla en una decisión de interrupción legal del embarazo. Entonces digo, ese episodio me marcó, pero creo que las espaldas, las decisiones políticas se tratan de eso, de acompañar. Y las últimas palabras del ex gobernador, cuando terminamos la gestión, me marcaron para toda la vida. Y él me dijo, si yo vuelvo a ser gobernador, yo te vuelvo a elegir. Gracias.